Nunca olvidaré el sonido de su risa resonando por esa sala del tribunal aquella mañana de martes. Richard estaba sentado ahí, pluma en mano, firmando esos papeles de divorcio como si estuviera autografiando un trofeo. Cada trazo de la pluma venía acompañado de una risa baja, casi susurrada, como si estuviera compartiendo un chiste privado con el universo. Por fin, murmuró a su abogado, lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. Libre de este peso muerto. 43 años de matrimonio, y yo era peso muerto. Mi nombre es Elena, y hoy a los 71 años sé que victorias llegan cuando menos las esperas. Pero en ese momento, sentada en esa silla de madera dura, mis manos temblando no de nervios sino de una ira fría que había estado guardando durante décadas, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar el espectáculo más satisfactorio de toda mi vida. Y Richard siempre había sido así, arrogante hasta la médula. Incluso ese día, a los 68 años, se comportaba como el rey del mundo. Traje caro, cabello plateado perfectamente peinado, esa sonrisa depredadora que conocía tan bien. La misma sonrisa que usaba cuando cerraba otro negocio inmobiliario, turbio, cuando engañaba a otra pareja de ancianos robándoles los ahorros de toda su vida, cuando llegaba a casa tarde oliendo a perfume barato y mentiras. No conseguirás ni un centavo, me había dicho apenas 3 semanas antes, parado en nuestra cocina. Bueno, su cocina ahora, señalándome con ese dedo grueso como si fuera una niña desobediente. 43 años, Elena. ¿Y qué tienes que mostrar? Nunca trabajaste un solo día real en tu vida. Viviste de mí como una parásita. Parásita. Eso era yo para el hombre que había prometido amarme y protegerme en el altar de la Catedral de Santa María en 1981. Pero aquí está lo que Richard nunca entendió sobre las mujeres silenciosas como yo. Nosotras lo vemos todo, recordamos todo, y a veces, solo a veces, el universo decide que es hora de equilibrar la balanza. La jueza, una mujer severa de unos 50 años llamada Jueza Martínez, estaba revisando los papeles con precisión metódica. Richard siguió mirando su reloj, golpeando el pie como si tuviera algún lugar importante donde estar. Probablemente otra reunión de negocios con su secretaria de 34 años, la que pensaba que yo no conocía. Señor Castellanos, dijo la jueza. Martínez levantando la vista de los documentos. Antes de finalizar este decreto de divorcio, necesito hacer algunas verificaciones de antecedentes estándar. La sonrisa de Richard se amplió. Por supuesto, su señoría, limpio como un silbato. Ahí fue cuando alcanzó su computadora, sus dedos, moviéndose por el teclado con clics deliberados. El sonido parecía resonar por la silenciosa sala del tribunal, como gotas de lluvia antes de una tormenta. Y entonces su expresión cambió. Vi sus cejas fruncirse, sus labios apretarse en una línea fina. Hizo clic en algo más. Se inclinó más cerca de su pantalla. Luego miró a Richard con una expresión que no podía descifrar completamente. Señor Castellanos, dijo lentamente, parece que tenemos un problema. La risa de Richard se detuvo a media carcajada. Por primera vez en décadas, vi incertidumbre parpadear en su rostro. Si estás disfrutando mi historia hasta ahora, espero que te quedes conmigo mientras te cuento lo que pasó después. Porque lo que la jueza Martínez descubrió ese día cambió todo lo que pensaba que sabía sobre el hombre con quien había pasado la mayor parte de mi vida. El rostro de Richard pasó de confiado a confundido a algo que nunca había visto antes, miedo genuino. Se enderezó en su silla, esa sonrisa arrogante finalmente deslizándose de su cara como una máscara que alguien le hubiera arrancado. ¿Qué tipo de problema?, preguntó su abogado, inclinándose hacia adelante. La jueza Martínez estuvo silenciosa por un largo momento, sus ojos moviéndose de un lado a otro por su pantalla. Podía escuchar el tic-tac del reloj del tribunal,
el roce de papeles de otras mesas, incluso el sonido de la respiración de Richard, volviéndose ligeramente más pesada. Tienes que entender algo sobre mi esposo, ex esposo. Richard Castellanos había pasado todo nuestro matrimonio haciéndome sentir como si yo fuera la estúpida. Cada vez que cuestionaba sus noches tardías, sus llamadas telefónicas misteriosas, sus repentinas ganancias de dinero que nunca cuadraban del todo, me miraba con esa sonrisa condescendiente y decía: «Elena, cariño, tú no entiendes los negocios. Deja que los hombres manejen el trabajo real». Pero yo entendía más de lo que él jamás me dio crédito. Entendía por qué teníamos 3 cuentas bancarias diferentes a las que no me permitía acceder. Entendía por qué insistía en manejar todos nuestros impuestos él mismo, nunca dejándome ver los formularios. Entendía por qué pagaba todo en efectivo y por qué nuestro exitoso negocio inmobiliario de alguna manera nunca mostraba mucha ganancia en el papel. Entendía por qué no era la ama de casa indefensa que él pensó que había desposado. Antes de que Richard me conquistara en 1980, había estado 2 años estudiando contabilidad. Pero el amor a veces te vuelve estúpida, y cuando me propuso matrimonio, cuando me prometió una vida de seguridad y comodidad, abandoné la universidad para convertirme en la señora Richard Castellanos. El mayor error de mi vida. O eso pensé. Su señoría, la voz de Richard se quebró ligeramente. No estoy seguro de lo que cree que está viendo, pero puedo asegurarle. Señor Castellanos, interrumpió la jueza Martínez, su voz afilada como una navaja. Según esta base de datos federal, usted tiene 17 violaciones separadas del IRS que se remontan a 1995. Evasión de impuestos, ingresos no declarados, deducciones fraudulentas. Hizo una pausa, desplazándose hacia abajo. La investigación más reciente se abrió hace apenas 6 meses. La sangre se drenó del rostro de Richard tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su abogado inmediatamente comenzó a susurrarle urgentemente al oído, pero Richard solo se quedó ahí sentado, mirando a la jueza Martínez como si estuviera hablando un idioma extranjero. Hace 6 meses. Ahí fue cuando comenzó a hablar de divorcio. Ahí fue cuando de repente se volvió tan ansioso por liberarme de nuestro matrimonio. Y de repente todo tuvo sentido. Verás, hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre la protección de activos en casos criminales. Cuando estás casado, tu cónyuge puede ser considerado responsable por tus deudas, tus crímenes, tus fallas. Pero cuando estás divorciado, cuando todo está legalmente separado, bueno, entonces solo la parte culpable paga el precio. Richard no me estaba dejando porque había encontrado a alguien mejor. Me estaba dejando para salvarse a sí mismo. Todos esos años haciéndome sentir sin valor, diciéndome que no era nada sin él, convenciéndome de que era demasiado estúpida para sobrevivir sola. Todo era proyección. Él era el que no valía nada. Él era el parásito, alimentándose de la confianza y el dinero ganado con esfuerzo de gente honesta. Además, continuó la jueza Martínez, su voz volviéndose más dura con cada palabra. Parece que hay una orden de arresto activa para usted, señor Castellanos. El FBI lo ha estado buscando en conexión con un esquema de fraude inmobiliario que estafó a inversionistas ancianos por más de $2 millones. $2 millones. Pensé en la señora Henderson de al lado, que había confiado a Richard el dinero de la pensión de su difunto esposo. Pensé en la joven pareja de la calle, que había ahorrado durante años para comprar su primera casa, solo para descubrir que la propiedad que Richard les vendió no existía legalmente. Pensé en mi propio hermano Miguel, que había invertido todo su fondo de jubilación en uno de los desarrollos garantizados de Richard. Todos ellos arruinados por el hombre que compartió mi cama durante 43 años. El tribunal se quedó en silencio excepto por el sonido de la respiración pesada de Richard. Su
Abogado estaba revolviendo frenéticamente entre papeles, pero incluso yo podía ver que no había nada que pudiera hacer. La verdad tiene una manera de alcanzarte, ¿no es así? Su señoría, Richard finalmente logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Seguramente podemos discutir esto en privado. Alguacil, gritó la jueza Martínez, su voz cortando el aire como un trueno. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esta audiencia de divorcio estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. El alguacil se adelantó, su mano moviéndose hacia las esposas en su cinturón, y vi 43 años de mi vida colapsar en tiempo real. No mi vida, su vida. Porque de repente sentada en ese tribunal, me di cuenta de algo profundo. Yo nunca había sido la que se estaba desmoronando. Yo había sido la que mantenía todo junto mientras él lo destruía sistemáticamente. Richard. Castellanos. La voz del alguacil resonó por la sala silenciosa. Está arrestado por evasión fiscal federal y fraude inmobiliario. El sonido que hizo Richard entonces no era exactamente un jadeo, no era exactamente un sollozo. Era el sonido de un hombre cuyo mundo entero acababa de desmoronarse. Su caro abogado ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a quien sea que llamas cuando tu cliente es arrestado en medio de una audiencia de divorcio. Pero yo me quedé perfectamente quieta, observando al hombre que me había llamado sin valor ser esposado como un criminal común. ¿Y sabes qué? Sentí nada. Después de décadas de su crueldad, su condescendencia, su campaña sistemática para hacerme creer que no era nada sin él, no sentí absolutamente nada. «Elena», gritó mientras comenzaron a llevárselo. «Elena, tienes que ayudarme. Llama a mi corredor. Dile que liquide todo. Necesito dinero para la fianza». Lo miré. Realmente lo miré. Por lo que se sintió como la primera vez en años. Este hombre patético en su traje caro, su cabello perfecto ahora desaliñado, su rostro pálido de pánico. Este era el hombre que me había convencido de que era demasiado estúpida para balancear. ¿Una chequera? Este era el hombre por quien había pasado 4 décadas tratando de complacer. «¡Elena!», gritó de nuevo, su voz quebrándose con desesperación. «Soy tu esposo. Tienes que ayudarme». Me levanté lentamente, mis rodillas de 71 años protestando ligeramente, y caminé más cerca, de donde el alguacil lo tenía. Los ojos de Richard se iluminaron con esperanza. Realmente pensó que iba a salvarlo. «Richard», dije tranquilamente, mi voz firme y clara, «en unos 5 minutos ya no seré tu esposa. ¿Y sabes qué? Creo que me va a gustar volver a ser Elena Vázquez». La esperanza murió en sus ojos tan rápido que fue casi cómico. Vázquez era mi apellido de soltera, el nombre que había llevado antes de convertirme en la señora Richard Castellanos, antes de convertirme en su sombra. Mientras se lo llevaban, lo escuché gritando sobre abogados y llamadas telefónicas y como todo. Esto era un malentendido, pero ya no estaba escuchando. Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en la mujer que solía ser antes de conocerlo. Elena Vázquez había sido feroz una vez. Tenía planes, sueños, una columna vertebral hecha de acero. Iba a ser contadora, tal vez abrir su propia práctica algún día. Iba a viajar, aprender idiomas, ganar su propio dinero y tomar sus propias decisiones. Pero en algún punto del camino, esa mujer fue enterrada bajo capas de sí, Richard, y por supuesto Richard, y lo que tú creas que es mejor, Richard. Me había vuelto tan pequeña, tan silenciosa, tan invisible que casi había olvidado que alguna vez existió. Casi, pero no del todo. Verás, había momentos a lo largo de los años cuando la vieja Elena salía a la superficie, como cuando Richard traía documentos a casa para que los firmara sin explicación, y algo muy profundo en mi instinto gritaba que los números no cuadraban. O cuando recibía esas llamadas nocturnas y salía afuera,
y yo captaba fragmentos de conversación sobre mover activos y mantener las cosas fuera de los libros. Me había entrenado para ignorar esos momentos, para reprimirlos, para confiar en que mi esposo sabía mejor que yo. Pero la contadora en mí nunca murió realmente. Solo se fue a la clandestinidad, recolectando información como una ardilla juntando nueces para el invierno. Estaba el tiempo en 2018 cuando accidentalmente abrí su maletín buscando aspirinas y encontré escrituras de propiedades para direcciones que no existían. Estaba la fiesta navideña, donde lo escuché presumir a otro agente inmobiliario sobre lo fácil que era crear valor de la nada. Estaba la pila de dinero en efectivo que guardaba en una caja de zapatos en el closet de nuestro dormitorio. 20, a veces $30,000 a la vez, que afirmaba que eran solo ganancias del negocio. Lo había visto todo, escuchado todo, y archivado todo en un rincón de mi mente, donde Richard no podía alcanzar. Porque en el fondo, alguna parte de mí siempre supo que este día llegaría. La jueza. Martínez se dirigió a mí, su expresión suavizándose ligeramente. Señora Castellanos, dadas estas circunstancias, necesitaremos posponer el decreto final mientras resolvemos las implicaciones financieras del arresto de su esposo. Me quedé sentada ahí por un momento, sintiendo algo que no había experimentado en décadas: claridad. Durante 43 años había estado viviendo en la sombra de otra persona, inventando excusas por la crueldad de otra persona, cargando vergüenza que ni siquiera era mía. Pero viendo a Richard ser llevado esposado, me di cuenta de algo profundo. Yo nunca había sido el problema. Yo había sido la solución que él nunca mereció. En realidad, su señoría, dije, y juro que mi voz sonaba diferente, más fuerte de alguna manera, como si viniera de un lugar en mi pecho que había olvidado que existía. Me gustaría hablar con alguien sobre esos casos de fraude. Creo que podría tener información que podría ayudar. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, pero un buen extraño, como hablar un idioma del que solía ser fluida antes de olvidar cuán poderosa podía ser mi propia voz. Tienes que entender lo que este momento significó para una mujer, como yo. Durante 4 décadas me habían entrenado para creer que hablar era desleal, que cuestionar a Richard era traición, que mis observaciones e instintos valían menos que su palabra. Me habían condicionado para hacerme más pequeña, para que él pudiera sentirse más grande. Pero sentada en ese tribunal, viendo al hombre que me había llamado sin valor ser arrestado por ser exactamente eso, sin valor, recordé algo que mi abuela solía decirme cuando era joven. Mija, el agua quieta corre profundo, pero cuando la presa se rompe, mueve montañas. Verás, lo gracioso de ser invisible durante tanto tiempo es que te conviertes en una observadora experta. Mientras Richard pensaba que yo era solo la esposa obediente, organizando su calendario social y planchando sus camisas, yo estaba absorbiendo cada detalle de su vida, cada nombre que mencionaba en llamadas susurradas, cada vez que llegaba a casa agitado después de una reunión difícil con un cliente, cada depósito en efectivo que aparecía en cuentas que se suponía que yo no conocía. Recordaba al señor Peterson, el viudo de nuestra iglesia que había invertido el pago del seguro de vida de su esposa en el desarrollo de propiedades de Minnesota. Retorno garantizado de Richard, el que resultó ser un lote vacío en una zona de inundación. Recordaba a la familia Martínez, que había ahorrado durante 15 años para comprar la casa de sus sueños, solo para descubrir que Richard les había vendido una propiedad que realmente no poseía. Recordaba a mi propia hermana Rosa, que había confiado a Richard su préstamo para pequeños negocios, y perdió todo cuando su oportunidad de inversión resultó ser humo y espejos. Toda esta gente, todas estas vidas destruidas, y yo había estado sentada en la misma mesa de cena que el hombre, responsable. A veces llegaba a casa después de arruinar el futuro de alguien,
y me preguntaba qué había para cenar, tan casual como si hubiera pasado el día en un trabajo regular, en lugar de destruir sistemáticamente familias. La fiscal, una mujer de ojos agudos llamada señora Chen, llegó dentro de una hora. Se sentó frente a mí en una pequeña sala de conferencias, una grabadora entre nosotras, y me pidió que le contara todo lo que recordaba sobre los tratos comerciales de Richard. Miré a esta joven fiscal con sus ojos serios y su traje profesional, y vi algo que había olvidado que existía. Una mujer que nunca había aprendido a hacerse pequeña. Una mujer que usaba su voz como un arma contra la injusticia, en lugar de esconderla como un secreto vergonzoso. Mi nombre es Elena Vázquez. La corregí, y decir mi apellido de soltera en voz alta se sintió como tomar la primera respiración profunda, después de estar bajo el agua durante 43 años. Y sí, estoy preparada para contarte todo. Pero mientras decía esas palabras, me di cuenta del peso de lo que estaba a punto de hacer. Esto ya no se trataba solo de divorciarme de Richard. Esto ya no se trataba solo de terminar un mal matrimonio y alejarme. Esto se trataba de desmantelar la fortaleza de mentiras que había construido a nuestro alrededor, y yo estaba a punto de convertirme en la que tenía las cargas de demolición. Pensé en la casa que compartíamos, la llena de muebles comprados con dinero robado. Pensé en los autos, en nuestro garaje, las joyas en mi cajón, la vida cómoda que había vivido mientras otras familias lo perdían todo para financiarla. Había sido involuntariamente cómplice en sus crímenes, y ahora estaba a punto de convertirme en la clave de su caída. Debería haberse sentido como traición, pero en 1900, cambio, se sintió como lo más honesto que había hecho en décadas. Lo que no sabía entonces era que mi testimonio no solo ayudaría a condenar a Richard. Descubriría una red de corrupción tan profunda, tan extensa, que para cuando todo terminara, yo tendría las llaves de un imperio construido sobre el sufrimiento de otras personas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba a punto de enfrentar la decisión más importante de mi vida, no solo sobre la justicia, sino sobre quién quería ser por el tiempo que me quedara en esta tierra. Seguiría siendo la mujer silenciosa que había pasado décadas, permitiendo a un monstruo, o me convertiría en la voz de cada persona que Richard había silenciado con su codicia. La vieja Elena habría estado aterrorizada, pero la mujer sentada en esa sala de conferencias, la que acababa de reclamar su nombre y su voz, estaba lista para la guerra. Las siguientes 3 semanas cambiaron todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma. La señora Chen me había dado su tarjeta y me dijo que llamara si recordaba algo más. Pero lo que ella no entendía era que yo recordaba todo. 43 años de matrimonio con un criminal me habían convertido en una archivista involuntaria de sus crímenes. Cada detalle que había descartado como solo negocios, de repente se volvió evidencia. Cada presentimiento que había ignorado se volvió prueba. Comencé con la oficina de Richard en casa, la habitación en la que me habían prohibido entrar durante décadas. Asuntos privados de negocios, solía decir cada vez que me acercaba demasiado a su escritorio. Nada que te interesaría, Elena. Pero ahora, con él sentado en una celda esperando juicio, esa oficina se convirtió en mi sitio de excavación arqueológica. Y lo que encontré enterrado en sus archivadores me heló. La sangre. Estados de cuenta bancarios mostrando depósitos que no coincidían con ningún ingreso que yo conociera. Contratos de propiedades que existían solo en papel. Cartas de abogados representando clientes de los que nunca lo había escuchado mencionar. Personas mayores, familias jóvenes, dueños de pequeños negocios que habían confiado a Richard con los ahorros de toda su vida. Estaba el fondo de jubilación de la señora Chen. Sí, la misma señora Chen que lo estaba procesando. Había invertido su pensión de maestra con Richard hace 3 años. La ironía no se me perdió de que la fiscal, trabajando
para condenar a mi esposo también era una de sus víctimas. Encontré registros de los Thompson, la joven pareja con bebés gemelos que había ahorrado cada centavo durante 5 años para comprar su primera casa. Richard les había vendido una casa que legalmente pertenecía a otra persona. Luego, desapareció con su enganche cuando aparecieron los verdaderos dueños. Encontré correspondencia del señor Walsh, el veterano que había confiado a Richard sus beneficios de discapacidad para invertir en lo que Richard prometió era una cosa segura comunidad de jubilados. Nunca existió. Cada documento que descubría se sentía como encontrar otro cuerpo en una fosa común. Estos no eran solo crímenes financieros, eran asesinatos de carácter, asesinatos de sueños, robos de futuros. Y yo había estado durmiendo al lado del hombre responsable cada noche durante décadas. Pero el peor descubrimiento llegó cuando encontré una carpeta etiquetada EV. Mis iniciales, Elena Vázquez, el nombre que había reclamado apenas unas semanas antes. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Papeles con mi firma falsificada, aplicaciones para préstamos que nunca supe que existían, tarjetas de crédito abiertas a mi nombre que nunca había usado. Me quedé sentada ahí en su caracilla de cuero, comprada con dinero robado, mirando mi propia firma recreada en la cuidadosa letra de Richard. Había estado practicando mi nombre, perfeccionándolo, usándolo para legitimar sus crímenes mientras me hacía sentir que no era más que una carga en su vida. La parte más cruel no era solo el robo de identidad, era la comprensión de que había estado usando mi invisibilidad como un arma. Mientras me convencía de que era demasiado estúpida para entender asuntos de negocios, estaba falsificando mi firma en documentos por cientos de miles de dólares. Mientras me decía que nunca había contribuido nada significativo a nuestro matrimonio, estaba usando mi historial crediticio limpio y mi antecedente intachable como garantía para sus esquemas. Encontré aplicaciones de préstamo donde me había listado como cofirmante para propiedades que nunca había visto, nunca había escuchado, nunca había acordado invertir. Había usado mi número de seguridad social para abrir cuentas que financiaban sus operaciones fraudulentas. A los ojos del gobierno federal, yo no era solo la esposa de Richard, era su socia de negocios. La violación se sintió peor que el adulterio. Al menos con sus aventuras, solo estaba traicionando mi corazón. Con esto, había robado toda mi identidad y la había convertido en un arma contra gente inocente. Esa noche, llamé a la señora Chen desde el teléfono de mi cocina, el mismo teléfono donde solía ordenar víveres y hacer citas para la tintorería de Richard. Pero esta vez, estaba llamando para destruirlo. Encontré algo, le dije. Lo encontré todo. La mañana siguiente, agentes federales llegaron a mi casa, mi antigua casa, con cajas y cámaras. Fotografiaron cada documento, cada estado de cuenta, cada pieza de evidencia que había descubierto. Y yo me quedé ahí parada, viéndolos desmantelar la vida que había construido con un hombre que nunca mereció ni un solo día de mi lealtad. Me sentí como una arqueóloga viendo a expertos examinar artefactos de una civilización que pensé que conocía, pero que nunca había entendido realmente. Estos agentes se movían por mi casa con eficiencia profesional, catalogando evidencia de crímenes que habían estado ocurriendo justo bajo mis narices durante décadas. La agente Rodríguez, una mujer amable de la edad de mi hija, se sentó conmigo mientras su equipo trabajaba. Tenía ojos gentiles y me hablaba como si fuera una persona, no solo una testigo, algo que Richard no había hecho en años. Señora Vázquez, dijo, noté que usó mi nombre elegido sin que tuviera que corregirla. Quiero que sepa lo valiente que esto es. La mayoría de los cónyuges en su situación habrían hecho la vista gorda. Pero ahí estaba equivocada. Yo no había hecho la vista gorda durante 43 años. Había estado mirando directamente, recolectando, guardando como una póliza de seguro subconsciente.
Cada transacción sospechosa, cada llamada nocturna, cada cliente que salía de nuestra casa luciendo devastado mientras Richard contaba dinero en efectivo en la cocina. La contadora en mí nunca había muerto realmente. Solo había estado jugando el juego largo. Lo que la agente Rodríguez no entendía era que mujeres como yo, mujeres que habían sido sistemáticamente disminuidas y descartadas, nos convertimos en observadoras expertas porque la supervivencia depende de ello. Cuando no puedes confiar en la persona con quien vives, aprendes a confiar en tus instintos. Cuando te dicen que tus pensamientos no importan, aprendes a mantener registros mentales detallados. Cuando te hacen sentir invisible, aprendes a verlo todo. Durante los días siguientes, trabajé con el equipo de fiscalía para construir su caso. Revisamos décadas de registros financieros, conectando puntos que pintaban una imagen de fraude sistemático que abarcaba casi 2 décadas. Richard no solo había robado dinero, había destruido vidas con la precisión de un cirujano y la conciencia de una serpiente. Esas sesiones en el edificio federal se convirtieron en mi educación de posgrado en contabilidad forense. La señora Chen extendía documentos por la mesa de conferencias como piezas de un rompecabezas, y yo veía patrones que los agentes más jóvenes perdían. Podía rastrear los esquemas de lavado de dinero de Richard a través de múltiples compañías fantasma, identificar firmas falsificadas, detectar las señales reveladoras de Money Center. Contratos fraudulentos. Mira esto, diría, señalando a una transferencia bancaria que parecía rutinaria para todos los demás. Este depósito ocurre cada tercer jueves, siempre por cantidades que terminan en 37. Richard es supersticioso sobre el número 37. Es el cumpleaños de su madre. Está tratando de hacer que transacciones aleatorias parezcan legítimas, siguiendo su propio patrón psicológico. Los agentes me miraban como si hubiera hecho magia, pero no era magia en absoluto. Eran 43 años de matrimonio con un hombre cuyos hábitos conocía mejor que los míos. Durante una sesión particularmente larga, la agente Rodríguez levantó la vista de una pila de escrituras de propiedades y preguntó: «Señora Vázquez, ¿cómo sobrevivió viviendo con este nivel de engaño durante tanto tiempo?». Hice una pausa, considerando su pregunta. ¿Cómo explicas a alguien que puedes amar a una persona y simultáneamente recolectar evidencia contra ella? ¿Cómo describes la disonancia cognitiva de cocinar cena para un monstruo mientras mentalmente catalogas sus crímenes? Agente Rodríguez, finalmente dije, cuando estás casada con alguien que te hace sentir loca, empiezas a mantener tu propia versión de los eventos solo para mantenerte cuerda. No estaba tratando de construir un caso contra él. Estaba tratando de probarme a mí misma que no estaba perdiendo la cabeza. Asintió lentamente, comprensión parpadeando en sus ojos. Estaba documentando su propia realidad. Exactamente, y resultó que mi realidad era más precisa que sus mentiras. Pero aquí está lo que descubrí sobre mí misma durante esos largos días en salas de conferencias, rodeada de evidencia de la crueldad de mi esposo. Era buena en esto, mejor que buena. Entendía el fraude financiero mejor que algunos de los fiscales junior del equipo. Esos 2 años de cursos de contabilidad de 1979 no fueron desperdiciados después de todo. Era como descubrir un músculo que había olvidado que tenía. Cada hoja de cálculo que analizaba, cada discrepancia que captaba, cada patrón que identificaba, se sentía como volver a la vida después de décadas de estar medio muerta. La mujer que solía balancear chequeras en su cabeza mientras hacía compras, que podía detectar un error de precio desde el otro lado de una tienda, que una vez había soñado con tener su propia práctica contable, todavía estaba ahí, más aguda que nunca. Debería haber sido una contadora forense, me dijo la señora Chen una tarde mientras rastreábamos el esquema de lavado de dinero de Richard a través de un laberinto de compañías fantasma. Tiene un ojo para patrones que la mayoría de la gente pierde.
Debería haber sido. Esas palabras me golpearon como un golpe físico, porque representaban todos los caminos que nunca tomé, todos los sueños que enterré para apoyar a un hombre que estaba usando mi sacrificio para lastimar a otras personas. Pero en lugar de pensar en lo que podría haber sido, sentí algo inesperado. Emoción. A los mis 71 años, estaba descubriendo que tenía talentos que nunca me habían permitido explorar. Los agentes jóvenes del equipo comenzaron a venir a mí con preguntas. Señora Vázquez, ¿esta transacción le parece normal? Señora Vázquez, ¿qué cree que significa este código? Señora Vázquez, ¿cómo escondería dinero si fuera Richard? Esa última pregunta me detuvo en seco. ¿Cómo escondería dinero si fuera Richard? La respuesta me llegó inmediatamente, y me aterró lo fácilmente que podía pensar como él. Joyas, dije silenciosamente. Convertiría efectivo en joyas y las escondería en algún lugar seguro. Algo que mantiene valor, no aparece en registros bancarios y puede moverse fácilmente. La agente Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Sabe dónde podría guardar algo así? Pensé en nuestra casa, en todos los lugares que Richard pensaba que eran secretos, pero no lo eran. Revisen la caja de seguridad en First National, la que cree que no sé que existe. Caja 247. Y busquen una tabla suelta del piso en nuestro closet del dormitorio, detrás de los abrigos de invierno. 3 horas después, la agente Rodríguez me llamó con los resultados. Habían encontrado más de $400,000 en joyas y monedas de oro, más documentos mostrando 2 cuentas offshore, más que no habíamos descubierto aún. Mientras la investigación se profundizaba, comencé a entender el verdadero alcance de la operación de Richard. Este no era solo un hombre que se volvió codicioso e hizo algunas malas elecciones. Este era un depredador que había atacado sistemáticamente a las personas más vulnerables de nuestra comunidad: viudas recientes, familias en dificultades, jubilados ancianos, inmigrantes que no entendían completamente el lenguaje de contratos e inversiones. El descubrimiento más desgarrador llegó cuando encontramos su lista de objetivos, un cuaderno escrito a mano, donde había catalogado víctimas potenciales basándose en sus vulnerabilidades. Señora Patterson, esposo murió el año pasado, pago de seguro de vida, naturaleza confiada. Los Moretti, barrera del idioma, negocio en efectivo, sin asesor financiero. Tom Williams, divorcio reciente, desesperado por reconstruir, orgulloso. Había cazado a esta gente como presas, y yo había estado cocinando sus comidas mientras él planeaba su destrucción. Pero ahora yo era la que tenía los instintos de caza, y mi presa era el hombre que me había subestimado durante 43 años. Si estás siguiendo mi historia, y te preguntas cómo una mujer de 71 años encuentra la fuerza para derribar al hombre que controló su vida durante décadas, déjame decirte algo. Comienza con darse cuenta de que tu silencio ha estado protegiendo a la persona equivocada. Mientras la fecha del juicio se acercaba, el abogado de Richard intentó todo para desacreditarme. Me pintaron como una exesposa amargada buscando venganza, una mujer despechada que diría cualquier cosa para lastimar a su ex esposo. Pero subestimaron algo crucial sobre mujeres silenciosas como yo. Recordamos todo, y tenemos recibos. La audiencia preliminar estaba programada para un viernes por la mañana en octubre. Richard estaría ahí, con grilletes, escuchando mientras testificaba sobre cada crimen que había cometido mientras yo le servía cena y planchaba sus camisas. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En lugar de eso, sentí algo que no había experimentado en décadas. Poder real, genuino, que venía de finalmente usar mi voz para algo que importaba. Pero también sabía que testificar era solo el comienzo, porque lo que el equipo de fiscalía había descubierto durante su investigación era más grande de lo que incluso yo había imaginado.
y estaba a punto de convertirme en la mujer más rica que jamás había soñado llegar a ser. La mañana del juicio de Richard, desperté a las 5 a.m. sin alarma. Mi cuerpo sabía qué día era, lo que estaba a punto de hacer. Me hice café en la cocina silenciosa, mi cocina ahora, y me senté en la mesa donde había comido miles de comidas con un hombre que me había estado mintiendo desde el día de nuestra boda. Cuando entré a esa sala de tribunal federal, a las 9 a.m. en punto, usando un vestido azul marino simple y los aretes de perlas de mi abuela, sentí algo que no había experimentado en décadas. Completa certeza sobre quién era y lo que estaba destinada a hacer. Richard se veía diferente en su traje naranja de prisionero, más pequeño de alguna manera. Su cabello, perfecto, estaba despeinado, su rostro pálido y demacrado. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del tribunal, vi algo que nunca había visto antes en 43 años de matrimonio. Miedo. Tenía miedo de mí. Bien. Debería tenerlo. La fiscalía llama a Elena Vázquez al estrado. Caminar. Hacia ese estrado de testigos se sintió como caminar hacia mi propio renacimiento. Mis piernas estaban firmes. Mi voz era clara. Y por primera vez en mi vida adulta, cada ojo en la sala estaba enfocado en mí, no porque fuera la esposa de alguien, sino porque era alguien importante por derecho propio. Señora Vázquez, comenzó la señora Chen gentilmente. Por favor, dígale al tribunal cuánto tiempo estuvo casada con el acusado. 43 años. Dije, mi voz resonando claramente a través del tribunal silencioso. 43 años durante los cuales creí que estaba casada con un hombre de bien. Negocios exitoso. Estaba equivocada. Estaba casada con un depredador. Escuché la inhalación aguda de Richard, pero no lo miré. Mantuve mis ojos en el jurado. 12 rostros que representaban a cada persona que Richard había lastimado alguna vez. Durante las siguientes 2 horas expuse la evidencia, metódicamente, como la contadora que debería haber sido todo el tiempo. Describí encontrar los documentos falsificados, las cuentas ocultas, las víctimas cuyas vidas habían sido destruidas mientras yo servía cena a Richard y preguntaba sobre su día. Señora Vázquez, intentó el abogado defensor. Durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que vivió una vida cómoda financiada por estos supuestos crímenes, que disfrutó los beneficios de las prácticas comerciales creativas de su esposo? Había estado esperando esta pregunta. Me volví para enfrentar al jurado directamente. Señor, viví cómodamente de la misma manera que una víctima de secuestro podría vivir cómodamente en una jaula dorada. Sí, tenía cosas bonitas. Sí, vivíamos en una casa hermosa, pero pagué por esa comodidad con mi identidad, mis sueños y 43 años de mi vida. Y no tenía idea de que cada pieza de joyería, cada vacación, cada comida cómoda estaba comprada con el futuro robado de otra persona. El abogado defensor se sentó. No tenía más preguntas. Pero yo no había terminado. Tenía una cosa más que decir, algo que había estado ensayando durante semanas. Su señoría, ¿puedo dirigirme al tribunal directamente? La jueza Martínez asintió. Me levanté en ese estrado de testigos, todos mis 5 pies 2 pulgadas, y hablé con una voz que había estado silenciosa durante demasiado tiempo. Richard Castellanos pasó décadas convenciéndome de que no valía nada, que no contribuí nada a nuestro matrimonio, que era demasiado estúpida para entender su negocio. Pero sentada en este tribunal hoy, me doy cuenta de que tenía razón sobre una cosa. Nunca entendí su negocio. Porque su negocio estaba construido sobre destruir familias, robar sueños y atacar la confianza. Ese es un negocio que nunca podría entender, porque no soy una sociópata. El tribunal estaba absolutamente silencioso, pero en lo que estaba equivocado era sobre mi valor, porque la mujer que llamó sin valor acaba de entregar al gobierno federal la evidencia necesaria para condenarlo y recuperar millones de dólares para sus víctimas.
la mujer que dijo que no contribuía nada a nuestro matrimonio, acaba de contribuir a que se hiciera justicia. Cuando bajé de ese estrado de testigos, sentí como si estuviera entrando a una vida completamente nueva. La jueza Martínez deliberó por menos de 30 minutos. Cuando regresó, su rostro era severo como granito. Richard Castellanos, este tribunal lo encuentra culpable en todos los cargos de fraude, evasión fiscal y crimen organizado. Por la presente es sentenciado a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Las piernas de 1900. Richard cedieron. Su abogado tuvo que ayudarlo a mantenerse de pie. Pero la jueza Martínez no había terminado. Además, bajo las leyes federales de confiscación de activos, todas las propiedades, cuentas y activos obtenidos a través de empresa criminal serán incautados por el gobierno para restitución de víctimas. Sin embargo, hizo una pausa, mirándome directamente. La señora Elena Vázquez ha sido determinada como cónyuge inocente bajo la ley federal. Como tal, tiene derecho al 50% de todos los activos recuperados, así como propiedad completa de cualquier propiedad marital legítima. Los números que la señora Chen me susurró después me hicieron girar la cabeza. La empresa criminal de Richard había generado más de $18 millones a lo largo de 2 décadas. La casa, los autos, el negocio, todo legítimo que había ayudado a construir durante nuestro matrimonio. Era mío. Todo lo robado regresaría a sus víctimas, pero yo me iría con más de $9 millones. Mientras se llevaban a Richard con grilletes, me miró por última vez. Su boca se movía, como si tratara de decir algo, pero no salía sonido. Yo había encontrado mi voz. Él había perdido la suya. Y ahí fue cuando me di cuenta de la verdad más hermosa de todas. Esto no era el final de la historia de Richard, afectando mi vida. Este era el comienzo de mi historia, conmigo como autora por primera vez en 7 décadas. Eso fue hace 2 años, y estoy escribiendo esta historia desde mi nuevo apartamento con vista a Central Park, un lugar que elegí no por su lujo, sino por su vista de posibilidades infinitas. Déjame contarte lo que hace una mujer de 73 años con $9 millones y una vida de sueños reprimidos. Primero, hice algo que Richard habría llamado desperdicio. Regalé casi la mitad. Creé el Fondo de Recuperación de Víctimas Elena Vázquez, específicamente diseñado para ayudar a la gente a reconstruir sus vidas después de fraude financiero. La señora Henderson recuperó su casa. Mi hermano Miguel se jubiló con dignidad. La familia Thompson, con los bebés gemelos, finalmente consiguió la casa de sus sueños. Una real esta vez, con una escritura que no puede ser disputada. Cada cheque que firmé se sintió como un acto de rebelión contra la mujer que solía ser, la que nunca creyó que tenía derecho a tomar decisiones importantes. Con el dinero restante, hice algo aún más radical. Regresé a la escuela. A los 71 años, me inscribí en un programa de contabilidad forense en la Universidad de Columbia. Mis compañeros de clase podrían haber sido mis nietos, pero me trataron como a una igual cuando se dieron cuenta de que sabía más sobre fraude financiero que algunos de sus profesores. Señora Vázquez, dijo mi instructor, después de que presenté mi proyecto final, un análisis comprensivo de la red criminal de Richard. Ha considerado trabajo de consultoría. El FBI podría usar a alguien con su experiencia y comprensión intuitiva de criminales de cuello blanco. Podría usar a alguien con mi experiencia. A los 73, finalmente estaba siendo valorada por mi mente en lugar de descartada por mi edad o género. Ahora trabajo como consultora independiente para las fuerzas del orden federal, ayudándolas a entender la psicología de depredadores financieros. He testificado en 12 casos, ayudado a recuperar más de $30 millones para víctimas y entrenado a agentes jóvenes para reconocer los patrones que pasé décadas catalogando inconscientemente.
pero tal vez la parte más satisfactoria de mi nueva vida no es el trabajo o el dinero, es la mujer que veo en el espejo cada mañana. Tiene cabello gris y líneas de risa, y manos que muestran su edad, pero sus ojos brillan con propósito. Habla con autoridad ganada a través del dolor y sabiduría destilada de años de silencio. El mes pasado, recibí una carta de una mujer llamada Carmen en Texas. Su esposo había estado robando su identidad durante 15 años, usando su nombre para financiar deudas de juego y negocios fraudulentos. Había encontrado mi historia en línea y escribió para preguntar si realmente era posible para una mujer de su edad, 68, empezar de nuevo. La llamé ese mismo día. Carmen, le dije, empezar de nuevo no se trata de cuántos años te quedan. Se trata de cuántos años estás dispuesta a vivir como tú misma en lugar de como la sombra de otra persona. 3 semanas después, pidió el divorcio y contactó al FBI sobre los crímenes de su esposo. Verás, Richard pensó que estaba descartando peso muerto cuando firmó esos papeles de divorcio con tanta satisfacción. Pero lo que realmente hizo fue liberar a una mujer que había estado reuniendo fuerza en silencio durante 43 años. Pensó que estaba escribiendo el final de nuestra historia. En lugar de eso, me estaba dando permiso para escribir mi propio comienzo. Mantengo una foto en mi escritorio de mi graduación universitaria el año pasado. Sí, regresé y terminé ese título en contabilidad a los 72. En la foto, llevo birrete y toga, rodeada de jóvenes que podrían ser mis nietos, y sonrío con una alegría que nunca experimenté durante mi primer intento de universidad en 1979. La diferencia es simple. En 1979, estaba estudiando para convertirme en alguien de quien Richard se sentiría orgulloso. En 2023, estaba estudiando para convertirme en alguien a quien yo pudiera respetar. La gente me pregunta si estoy enojada por los años que perdí, los sueños que diferí, la mujer que podría haber sido si hubiera dejado a Richard décadas antes. Pero aquí está lo que he aprendido sobre el arrepentimiento. Es un lujo que no me puedo permitir. Cada año que pasé en ese matrimonio, cada momento que pasé dudando de mí misma, cada sueño que puse en pausa, todo me llevó a este momento, sentada en este hermoso apartamento, escribiendo esta historia para mujeres que podrían necesitar escucharla. Mi nombre es Elena Vázquez y a los 73, finalmente estoy viviendo la vida que siempre estuve destinada a vivir. Si estás leyendo esto y reconoces pedazos de tu propia historia en la mía, si te preguntas si es demasiado tarde para reclamar tu voz, tus sueños, tu ser auténtico, déjame ser la que te diga. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser quien otros esperan que seas y empezar a ser quien realmente eres. Richard está cumpliendo su sentencia en una prisión federal en Pensilvania. Ya no pienso mucho en él, excepto cuando su historia sirve como advertencia en mi trabajo de consultoría. Pero, a veces, cuando estoy testificando en tribunal o enseñando a agentes jóvenes o ayudando a otra mujer a encontrar su fuerza, pienso en esa mañana en el tribunal cuando se reía mientras firmaba nuestros papeles de divorcio. Pensó que tendría la última risa. No tenía idea de que me estaba dando la mía. Y mi risa resuena con la alegría de una mujer que finalmente entiende su propio valor, que se rehúsa a ser invisible, que sabe que la mejor venganza no es la destrucción, es la transformación. Las mejores historias no terminan con el malo siendo castigado. Terminan con el héroe descubriendo que nunca fue realmente una víctima. Siempre fue el protagonista, solo esperando su momento para entrar a la luz. Este es mi momento. Y si estás leyendo esto, tal vez sea también el tuyo.